Buenas noches, mis queridas hermanas y amigas de la IBE. Bienvenidas a un espacio más de nuestro estudio bíblico en busca de Dios. Espero que se estén conectando conmigo esta noche para poder hablar sobre un tema muy importante para nosotras, no solo las mujeres, sino también para los hombres, para todo cristiano. Creo que es un tema muy importante. Así es que espero que estén esta noche uniéndose a mí, lunes a las 8. Como siempre, vamos a tratar un tema más del libro que estamos siguiendo, del estudio que se llama En Busca de Dios, que hasta ahora ha sido de bendición, creo, para todas nosotras. Espero que para ti lo haya sido, para mí sí lo ha sido. Y esta semana vamos a avanzar con un tema más y vamos a tratar un tema súper álgido, súper importante y creo que lo necesitamos todas y es acerca de cómo vamos a perdonar o cómo podemos perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros. Muchas veces o todas las veces una ofensa duele, ¿cierto? Duele mucho. Entonces es un tema muy importante. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo debemos perdonar las ofensas que nos hacen otras personas? La vez pasada, la semana pasada, hablamos de tener una conciencia tranquila. Dijimos de para tener una conciencia tranquila tenemos que estar bien con Dios y bien con todas las personas que nos rodean. Y hablamos acerca de pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Pues bien, esta semana, la semana número 9 ya del estudio, vamos a hablar de el perdón y vamos a hablar de qué hacer o cómo perdonar a esas personas, ¿verdad?, que nos hacen daño, que nos han ofendido muchas veces muy duramente, así que creo que es un tema muy importante para todas. Amén. Así que el perdón y vamos a hablar de liberar a esos cautivos que tenemos prisioneros tal vez en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y yo te pregunto esta noche, mi querida hermana, ¿hay alguna herida de tu pasado que no hayas podido superar? La mayoría de nosotras podríamos contestar que sí a esa pregunta, pero hoy tengo un mensaje de esperanza para ti. Si has contestado que sí a esa pregunta, si tú tienes una herida de tu pasado que no has podido superar todavía, pues bien, el Señor hoy nos tiene un mensaje de esperanza para ti y para mí. Dios quiere regalarte su gracia para que puedas superar esa circunstancia, ese problema, ese dolor, esa ofensa tan grande, ese daño que tal vez te han podido hacer. No es que haya sido una circunstancia irreal, o sea, que no haya existido, no es que no haya sido dolorosa para ti, por supuesto que debe haber sido dolorosa, como yo he pasado por cosas muy dolorosas también, ofensas, personas que te desean mal, que te hacen mal, pero Dios quiere liberarte de esa decepción y de ese dolor para que puedas seguir adelante con tu vida. Como decimos en Cuba, tenemos un dicho que dice, ¿alguna vez te has quedado vestida y convidada? O en otras palabras decimos, te has quedado puesta y convidada. ¿Qué quiere decir esto? Que si te han dejado en esa situación de vestida, lista para la fiesta, te han invitado a la fiesta, pero al final no te pasaron a recoger, no pudiste ir a la fiesta. Pues bien, esta noche les quiero contar una historia que viene al tema y es de una novela, una novela inglesa muy antigua que cuenta la historia de una joven en el día de su matrimonio. Esta joven, en el día de su boda, ya ella estaba vestida de novia, esperando a su prometido, quien tenía que llegar a las 9 en punto para que se llevara a cabo el matrimonio. Pues había un gran banquete preparado, un pastel de boda muy lindo, enorme, y faltando 20 minutos para las 9, ella, la novia, recibe un mensaje en el que se le informa que su novio se había huido con otra mujer y que no iba a asistir a la boda. Imagínense ustedes.
En otras palabras, aunque no es muy gracioso si estuviéramos en sus zapatos, esta novia se quedó vista y convidada. Pero, ¿qué pasó con ella? Desde ese mismo instante, esta mujer decidió que su meta en la vida iba a ser vengarse de los hombres por esto que le había sucedido con su novio. Y ella se rehusó a continuar con su vida. Ella escogió vivir en el pasado. Ella se quedó en el pasado y continuó, imagínense, usando su traje de novia con todo y velo. Por años se quedó vestida así de novia y nunca se lo quitó. Y el tiempo se frizó en ese momento para ella. Ella quedó como congelada en el momento, en el tiempo. El tiempo se detuvo, de hecho, todos los relojes de la casa se detuvieron. Ella los detuvo y justo en el momento en el que le había tocado vivir esa tragedia, a las 9:20 de la noche, faltando 20 minutos para las 9. Ella decidió no seguir adelante con su vida. Con el paso de los años, lo que una vez fuera su vestido de novia quedó convertido totalmente en andrajos amarillentos, desteñidos, que nunca ella se quitó. Imagínense ustedes, pasaron años, luego colgó en todas las ventanas cortinas bien gruesas para impedir que el sol entrara en su casa. Vivió recluida con el banquete todavía sobre la mesa y con el cake de la fiesta o de la boda. Los dejó sin tocar hasta que se pudrieron sobre las mesas. Y eventualmente los ratones y las arañas y los animales se encargaron de roerlo todo y de comerlo y estaba putrefacto. Pues bien, la amargura, el resentimiento y la falta de perdón también habían roído, habían destruido la vida de aquella señora. Y mientras pienso en esta historia, cómo su vida se amargó, se detuvo allí por aquella ofensa, por aquel daño, perjurio que ella recibió, ella decidió vivir todo el resto de su vida amargada y dentro de cosas putrefactas. Mientras pienso en esta señora y toda esa escena rodeada de todo aquello descompuesto, pienso que puede ser una imagen de tantas mujeres hoy día. Tantas mujeres que tal vez vivimos en el pasado y tal vez nos rehusamos a seguir adelante como esta señora. Vivimos en cautiverio debido a una ofensa o a un daño que nos han hecho o a una herida o a una situación que quizás sucedió hace muchos años, pero que todavía vivimos en el pasado, la tenemos fresca, viva esa situación en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, puede que seas esa tú esta noche y este mensaje es para ti. Puede ser que tú te estés perdiendo de la vida que Dios quiere que disfrutes. Él dijo, nuestro Señor vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Tú sabes exactamente cuándo se pararon esos relojes en tu vida. Tal vez recuerdas ese día de ese daño que te hicieron, de esa ofensa, de ese mal, como si hubiera pasado hoy día. El de ella pasó 20 minutos para las 9. Tal vez tú recuerdas el reloj de aquel día también. Puedes evocar la escena, tal vez el lugar, el día, la hora, las circunstancias de un episodio que pudo haber pasado hace muchos años. Pero hoy estás viviendo en un montón de escombros tal vez. No tienes paz. La amargura, el resentimiento tal vez te están royendo, te han roído, te han desgastado y te han destruido tu alma. Es más, este evento pudo haber pasado recientemente. Todas hemos pasado por este tipo de eventos en nuestras vidas. A todas nos han hecho daño de una u otra manera. El punto es que tú no tienes que terminar como la señora de esta historia. Nadie tiene que terminar así, de esta manera, amargada,
sufrida, aislada del mundo, rodeada de cosas descompuestas, ¿cierto? Roída por la amargura y la falta de perdón. Ella no tenía que terminar de esa forma su vida porque le hubieran hecho daño, ¿cierto? Dios quiere darte la gracia, su gracia, para que te sobrepongas a esa circunstancia, a ese dolor que has sufrido tal vez en el pasado o tal vez recientemente. No es que no sucedió, no es que ignores que sucedió, no es que no haya sido algo real, no es que no haya sido muy doloroso para ti. Puede que haya sido así, puede que esté haciendo así en este momento, pero Dios quiere darte su gracia para que lo puedas superar y te liberes de esa decepción y de ese dolor en tu vida. Dios no quiere que vivas amargada. Así es. Tiene que funcionar en el laboratorio de tu vida dentro de las paredes de nuestras propias casas. Esa fórmula que Dios nos está dando, su gracia va a funcionar dentro de nuestras casas. Y estuvimos hablando de la importancia de tener una conciencia limpia la semana pasada o antes pasada, ¿recuerdan? En otras palabras, lidiar con nuestras ofensas hacia otras personas, hacia los demás. Y ahora vamos a hacerlo al revés. A lidiar con las ofensas, ¿qué vamos a hacer con esas ofensas de los demás hacia nosotras? Nota el orden de las cosas. La conciencia limpia primero y en segundo lugar, la amargura y el perdón. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Cómo para no llevar una vida amargada tenemos que perdonar. ¿Ok? Hay muchas personas que quieren lidiar con las ofensas de los demás hacia ellos primero. Sienten, me ha ofendido, tengo que lidiar con eso, él debe de pedirme perdón o ella debe de pedirme perdón, pero Dios nos dice no. Trata primero con tus ofensas hacia los demás, contigo primero, ¿verdad? Saca la viga de tu propio ojo para que entonces puedas involucrarte en ayudar a otros a lidiar con sus ofensas contra ti. Y eso es más o menos lo que nos dice Mateo 7:5, ¿verdad? El Señor nos dice, saca la viga de tu ojo primero antes de ocuparte de sacar la espiga del ojo de tu hermano. Entonces, por lo que esta semana queremos hablar acerca de cómo tratar con las heridas que nos han causado otras personas a nosotros. Y un pasaje clave que podemos encontrar en la palabra de Dios en la Biblia, que es relativo a todo este asunto de la amargura y la falta de perdón, se encuentra en Hebreos 12. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos, que dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, dice el versículo 16. Y este pasaje habla de tres problemas de raíz en la vida del creyente, tres problemas enraizados en la vida del creyente, con los que hay que lidiar si queremos experimentar un avivamiento. Número uno, habla de una raíz de amargura, ¿cierto? De la que estamos hablando esta semana. Número dos, la segunda es la impureza moral. Trata de la inmoralidad y habla de la inmoralidad sexual, de la que vamos a hablar la próxima semana, así que lo vamos a dejar ahí. Y la tercera raíz es todo aquello que tiene que ver con los valores temporales. ¿Se acuerdan lo que hizo Esaú, verdad? Que cambió su primogenitura por un plato de comida. Pues bien, esta tercera raíz tiene que ver con los valores temporales y la pérdida de la perspectiva ante lo que realmente importa, que es lo eterno. Así que vamos a hablar de ello. Tenemos que tratar con estas tres raíces. Y el autor de Hebreos dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar
La gracia de Dios dice, mirad bien. Creo que significa, mirad bien, es que tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente para no caer en la amargura. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de mirarnos mutuamente y ayudarnos para que ninguno caiga en la amargura. Y quisiera asegurarme de que nadie que me escuche se quede corto de obtener la gracia de Dios esta noche. No quiero que dejes de obtener la gracia de Dios, porque sabes que la gracia de Dios es tan vital, es sanadora y es la única que va a impedir que crezca una raíz de amargura en tu corazón. Porque todas estamos expuestas a problemas, a ofensas, a daños, ya sea emocionales, físicos, de todo tipo, lamentablemente, pero es así, ocurre en nuestras vidas. Pero esta noche no quiero que dejes de obtener la gracia de Dios, sino que trates con cada raíz de amargura que puedas tener en tu vida. Porque, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Te has preguntado? ¿Qué pasa si dejas que esa raíz que está tal vez comenzando a crecer y a enraizarse en tu corazón sigue creciendo y si no tratas con ella? Este pasaje nos dice que vas a tener problemas, ¿cierto? Y que muchos otros se van a contaminar, dice así, con la raíz de tu amargura. ¿Quiénes son esos otros? Pues las personas más cercanas a ti, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos de la iglesia. Ahora, vamos a ver lo que dice Efesios 4:31 al 32. Es otro pasaje que nos habla del mismo tema, de la amargura. Y dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Imagínense qué buena ah, ah, recomendación nos da aquí la palabra de Dios, que quitemos toda amargura de nosotros y todas esas otras cosas que vienen atadas junto con la amargura, y que más bien seamos misericordiosos, perdonándonos. Imagínense, está bien difícil la tarea que nos deja el Señor, pero Él sabe por qué lo hace. Unos a otros, así como también Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Aparta la amargura, dice este pasaje, deshazte de ella, no la dejes crecer, trata con ella, no te aferres a ella, no dejes que te convierta en una prisionera, como lo hizo con la señora de la historia. Ella fue una prisionera de su amargura, ¿cierto? La ofensa la llevó a no perdonar y a buscar venganza y a vivir una vida prisionera de la amargura. En el Nuevo Testamento, al estudiar la amargura, vemos que esencialmente viene como una respuesta a la ira o al resentimiento producidos por personas o por circunstancias dolorosas y difíciles. La amargura es una respuesta natural de nuestro cuerpo, de nuestra carne, a aquello o aquel que nos ha hecho daño, ¿cierto? Pablo dice, deshazte de ella, se está refiriendo a la amargura. No guardes amargura en tu corazón, deshazte de ella, no te aferres a ella. El enemigo quiere definitivamente de nuestras almas mantenerte en estado de amargura, porque sabe que mientras tú estés amargada, tu vida no va a dar frutos. Será frustrante, vivirás una vida cristiana que va a ser agotadora,
y desgastante, porque va a ser demasiado pesada para ti cuando vives en amargura. Terminarás sobre un montón de escombros, de podredumbre, como terminó esta señora con toda la mesa, los alimentos podridos, el pastel de la boda podrido. Hay muchas palabras asociadas a la amargura en el Nuevo Testamento, mi hermana, y quiero echarles un vistazo para que nos ilustren por qué este es un asunto tan serio y muchas veces lo pasamos por desapercibidos. No nos damos cuenta de que hay una raíz de amargura en nuestro corazón. Por ejemplo, en Efesios 4:31, la amargura se vincula con enojo, la ira y la malicia. No es nada bueno. La amargura no es nada bueno, no trae nada bueno. En Colosenses 3:19 es contrastada, o sea, se contrasta con el amor y dice, por eso dice así, esposos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. En otras palabras, el amor es lo opuesto a la aspereza. Y la aspereza, un dato interesante que encontré en este estudio, es que en algunas traducciones se lee no sean amargados con ellas. O sea, esposo, traten con amor, o sea, amen a sus esposas y no sean amargados con ellas. Significa lo opuesto de la amargura es el amor. ¿Ok? Otras traducciones dicen no sean ásperos con sus esposas. O sea que los maridos no deben de manifestar amargura para sus esposas y viceversa. No deben ser bruscos con ellas. Una sola palabra ha sido traducida de ambas formas porque la amargura siempre, o sea, aspereza y amargura siempre van de la mano. Por eso ha sido traducida de la misma manera. Si estás amargada con alguna persona, no vas a hablarle o a referirte a ella con dulzura. Es imposible, porque la amargura es lo opuesto al amor, que es dulzura, que es todo lo bueno, lo lindo, lo tierno y lo amable. Lo contrario es lo áspero, es la amargura, ¿cierto? Es lo que duele. Muy por el contrario, lo que se va a reflejar, si es que estás amargada, es la aspereza que acompaña a la amargura. Qué triste, ¿no? En Romanos 3, la amargura es asociada con maldecir. Imagínense, esta palabra tiene varios contextos y tiene varias aplicaciones. No es solamente, oh, estoy amargada, estoy enojada. No, es mucho más que eso. Implica muchas cosas más. Ya vimos aspereza, maltrato y ahora nos dice que la amargura en Romanos 3 está asociada con maldecir. Y en Santiago 3 la asocia con los celos. Celos, maledicencia, dureza, ira, cólera, malicia. Todo eso va de la mano con la amargura. ¿Quieres todas estas cosas en tu vida? Claro que no. Ninguna de nosotras puede querer todas estas cosas en nuestras vidas. No, por supuesto que no las queremos. Entonces, ¿por qué permitimos a veces que raíces de amargura permanezcan en nuestros corazones? Y yo me incluyo, no me considero mejor ni superior a ninguna de ustedes. Muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a preparar el terreno y a dejar que crezca esa raíz, que tome ventaja, que se haga más profunda y que se empiece a ramificar dentro de nuestro corazón y después para sacarla es bien difícil. Han visto cómo se saca una raíz. Por ejemplo, en mi país se cultiva la yuca. Yo sé que en muchos países de ustedes se cultiva la yuca, ¿verdad? Y nos gusta la yuca. Pero la yuca, ¿han visto sacar la yuca alguna vez de la tierra? La yuca es como una raíz, pero una raíz bien gruesa que está debajo de la tierra. Y para sacarla hay que hacer bastante esfuerzo y a veces se necesitan instrumentos especiales, ¿no? de la agricultura para sacar la yuca. Primero hay que remover la tierra y luego jalar y sacarla. Pues bien,
de ese grosor puede ser la raíz de nuestra amargura si es que la dejamos crecer dentro de nuestro corazón. Y esta noche eso es lo que queremos, sacar esa pequeña raíz que tal vez ha comenzado a crecer o que ha estado creciendo por un tiempo dentro de nuestro corazón. Esta noche saquemos esa raíz de amargura de nuestro corazón usando la gracia de Dios. Esa es la fuerza que tenemos tú y yo. No tenemos que jalarla nosotras. La fuerza, la gracia de Dios es la fuerza sobrenatural que tenemos tú y yo como hijas de Dios para sacar esa raíz de amargura de nuestros corazones, porque ninguna está libre, exenta de tener por ahí una raicita de amargura escondida, ¿cierto? Ese sentimiento de amargura contrista al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Déjeme decirle que he aprendido que no solo nos hace daño a nosotros la amargura que podemos estar guardando, experimentando, sino que realmente el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora en nosotras, también lo entristece cuando nosotras estamos experimentando o tenemos amargura. Probablemente eso es lo peor de todo, que aflige al Espíritu Santo de Dios, y eso demuestra la falta de confianza en el plan de Dios y en su amor para con nosotros, ¿cierto? Muchas veces decimos, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esta ofensa? ¿Qué he hecho yo para merecerme que me hagan este daño? Y nos amargamos y nos creemos con el derecho de tener, o sea, de estar amargadas, de vivir amargadas por el daño que se nos ha hecho o por lo que nos ha pasado, una situación difícil, ¿cierto? Pero eso nomás demuestra la falta de confianza en el plan de Dios y en su amor para nosotras. Así que ojo con esa amargura. Demuestra resistencia ante la voluntad de Dios. No nos gusta lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha permitido que pase en nuestra vida. No nos gustan las elecciones que ha hecho Dios para nosotros. Y quizás no decimos que sentimos amargura contra Dios, tal vez no. Puede ser que el foco de nuestra amargura sea el esposo, el jefe, un vecino, un hijo, una hermana en la iglesia o un líder, pero al final toda esa amargura que nosotros creemos que está enfocada en esa otra persona o en aquella situación está también dirigida a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios, no estoy contenta contigo porque permitiste que esto me pasara o porque permitiste que esta persona me hiciera daño. De manera que la amargura contrista al Espíritu de Dios y por eso es una resistencia contra Él. No estamos de acuerdo, no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y a los planes que Él tiene para nuestra vida. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que empezar a ver la ofensa y a ese ofensor o a esa situación que nos ha hecho daño de otra manera. Pero nuestra amargura, escuchen, también afecta a otros, no solo al Espíritu Santo de Dios, no solo a nosotros, sino a otros, a las personas que no perdonan generalmente, terminan siendo duras, siendo frías, no amigables, no quieren hablar con nadie, no quieren socializar con nadie, a menudo se deprimen y hasta se enferman físicamente. Y esto es cierto. Dios no quiere esto para nosotras, mis hermanas. Hoy en día hay muchas dolencias que médicamente son consideradas como producto de nuestra falta de perdón, nuestra negativa a perdonar y a pedir perdón. Y esto produce desajustes en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología y produce enfermedades. Es difícil convivir con una persona amargada. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona amargada, pero amargada, no que tenga momentos de amargura, sino que amargada de verdad, que no hay nada que le digas ni que hagas que lo haga feliz? No hay nada más terrible
que vivir con una persona así, ¿cierto? Se ponen negativas, críticas, cascarrabias. Es horrible. Es un infierno vivir con una persona amargada. Creo que estés de acuerdo conmigo. No quiero ser una mujer amargada. Definitivamente no lo quiero ser. No quiero ser una mujer amargada. Y no te digo que estoy luchando con tal vez alguna raicita de amargura que esté tratando de crecer dentro de mi corazón, porque sí he sido ofendida. Muchas veces he sido ofendida, tal vez igual que tú. He sido dañada por muchas cosas y por otras personas también. Pero, como saben, no quiero ser una mujer amargada y por eso ni tú tampoco lo quieres ser, ¿verdad? Porque miren la amargura, todo lo que trae consigo. Así que no queremos ser mujeres amargadas. Es más fácil reconocer la amargura en los demás que en nosotras mismas. Así que no nos volvamos nunca una persona con la que nadie quiere vivir, con la que nadie puede estar a su lado porque somos negativas, críticas, cascarrabias. No. Es por eso, por lo que necesitamos, mis hermanas, personas que nos amen a nuestro alrededor, pero que nos amen de verdad, personas que nos pregunten tal vez, ¿tienes problemas con perdonar? ¿Será que te estás amargando? Revisa tu corazón. No solo contrista el Espíritu de Dios y afecta a las personas en nuestro entorno, sino que va a terminar la amargura destruyéndote a ti misma. Es como el ácido, si han visto el ácido que corroe hasta el envase que lo contiene. Así es de destructiva la amargura. Es una respuesta errónea hacia las personas y hacia las circunstancias que están fuera de nuestro control, las cosas que no podemos cambiar, las cosas que no podemos arreglar. Y como resultado de eso nos amargamos. Segura estoy que tú conoces muchas personas o algunas personas que han decidido vivir amargadas por una situación difícil que les ha tocado vivir. Tal vez han perdido a un ser querido, a un hijo, a joven, a un niño, o tal vez han vivido una situación discapacitante, han quedado discapacitadas por un accidente, a personas que se han divorciado, que el marido las ha abandonado y que han quedado solas, desvalidas. Y este trauma, esta ofensa, este daño, las ha dejado como personas amargadas. Como resultado de esa ofensa, nos amargamos muy fácilmente. Quisiera que busquemos en la Biblia el libro de Hebreos, el capítulo 12 que les mencioné anteriormente, y quiero que examinemos el pasaje que nos habla de cuál es la perspectiva de Dios para lidiar con los problemas, las dificultades y estas circunstancias dolorosas que ocurren en nuestras vidas. Hebreos 12, comenzando con el versículo 5, dice así: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Todo el tema de este capítulo es la disciplina del Señor, y algunas traducciones dicen la corrección del Señor, su disciplina, su corrección. Veremos cómo la disciplina de Dios obra para el bien de sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial y Él nos inflige con varios tipos de corrección y disciplina para nuestro bien. En el momento no parece buena, pero es para nuestro bien. Él dice: cuando sufras la disciplina del Señor, no la tomes a la ligera y no te desanimes. Algunas traducciones dicen: no desmayes, no te rindas. Cuando estés pasando por una disciplina, por una corrección, no te desesperes cuando estés siendo probado por el Señor a través de las circunstancias de la vida. En su lugar, esas circunstancias deben verse como una expresión del amor de Dios. Yo sé que es difícil en el momento que estamos pasando por esa circunstancia difícil, por ese problema que nos han herido, que nos han dañado, que estamos sufriendo, verlo como una expresión del amor de Dios. Pero es así. Podrías decir entonces: Dios me debe amar muchísimo para ponerme bajo todas estas circunstancias que he vivido en mi vida. ¿Sabes qué? Él lo hace.
Y estas circunstancias no solamente son una prueba del amor de Dios, sino la evidencia de nuestra relación con Él. Si no tuviéramos una relación con Dios cercana, con nuestro Padre, Él no pondría estas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen un propósito que vamos a hablar más adelante. Mira lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si estás siendo disciplinada por el Señor, esa es una evidencia de que eres una hija de Dios. Continúa diciendo los versículos 7 y 8. Es para vuestra corrección que sufrís, o que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pues si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Imagínense que la disciplina nos hace hijos legítimos de Dios. Gloria a Dios por eso. Y el versículo 9 dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. O sea, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la disciplina de Dios, ante esas circunstancias que son decepcionantes, que son dolorosas, que son duras? En lugar de amargarnos cuando se presenten, ¿qué debemos hacer? Debemos resistir, dice la palabra de Dios, no rendirnos, someternos a la mano y el corazón de nuestro Padre, porque Él trae estas circunstancias a nuestras vidas para nuestro bien. Escuchen bien esto. Él permite esas circunstancias dolorosas, difíciles, ofensivas, que nos hacen daño en nuestra vida para nuestro bien. ¿Cómo puede ser eso? Yo conozco, he escuchado durante los años en el ministerio y como médico también, cuando practicaba, he escuchado muchas jovencitas que han sido violadas, que han sido abusadas sexualmente por personas cercanas, por hijos, perdón, por tíos, por personas de la familia inclusive. ¿Qué puede ser más difícil que perdonar? Más doloroso que eso. Y hay atrocidades que pueden ocurrir en nuestras vidas. Pero escuchen bien esto, mis hermanas. Lo puedes ver como algo negativo en tu vida. Sí, humanamente lo es. Es algo que duele, es algo horrendo, es algo que nadie quiere pasar. Pero ¿sabe cómo lo ve Dios? ¿Y sabe cómo lo toma Dios? ¿Y cuál es el objetivo de Dios al dejar pasar estas circunstancias en nuestra vida? Dice la palabra de Dios que es para nuestro bien. El objetivo de Dios con estas experiencias, sea cual sea por la que estés pasando, es que sean provechosas para ti. ¿Cómo puede ser algo malo provechoso para mí? Te estarás preguntando. ¿Cómo pueden ser estas cosas provechosas? Bueno, mira el siguiente párrafo. Mira lo que dicen los versículos 10 y 11. Porque ellos, o sea, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, o sea, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hemos estado hablando de santidad y santificación mucho. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El fruto de ese sufrimiento, de esa situación ofensiva por la que tú has pasado, dará un fruto apacible, dice el Señor. Es decir, el autor de los Hebreos está diciendo que hay un final a la vista,
que hay un resultado que vas a obtener, que hay un objetivo con todo esto malo, feo, doloroso, que puedas haber vivido o estés viviendo. Dios tiene un propósito con esto. Él quiere producir el fruto de justicia en tu vida. Por lo que si tienes que aguantar la disciplina, la corrección dolorosa, tal vez esa situación que has vivido de Dios para que puedas llegar de aquí donde estás, en esta situación espiritual que estás, allí al final a obtener el fruto maravilloso de la justicia, como dice Hebreos. No te amargues, no levantes las manos en señal de desesperación, no te rindas, no desmayes, nos dice la palabra de Dios, no te salgas de la carrera, no arremetas contra la persona o la circunstancia que te ha herido. Y esa es nuestra primera reacción, arremeter y vengarnos, queremos justicia, queremos que pague por el daño que nos ha hecho. Esa es nuestra primera reacción, humanamente hablando. Que se le cobre el daño que ha hecho, que pague. La palabra de Dios nos dice, no levantes las manos, no te amargues, no te rindas, no desmayes, no te salgas de la carrera, no arremetas, no busques venganza. El Señor nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. No arremetas contra la persona o esa circunstancia que te ha herido, que te ha hecho daño. Confía en la mano y el corazón de tu Padre. Esto es para tu bien. Se trata de confiar en Él. Por lo tanto, leemos en los versículos 12 al 14, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que dice este párrafo? Dice que avances a través de esa disciplina, a través del dolor, a través de esa situación, de esa herida, que no te salgas de la carrera cristiana de nuestra vida. He visto corredores de maratón que en el último trecho han corrido ya casi todo y en el último tramo aflojan las manos, las rodillas, en señal de que ya quieren rendirse antes de llegar a la meta. Hay personas a ambos lados de la calle, ¿no han visto esto? Cuando se está corriendo una maratón, aplaudiendo y gritando, vamos, tú puedes, sí puedes lograrlo, puedes lograrlo. Y es fácil decirlo, ustedes me estarán diciendo a mí, sí hermana, es fácil decir, tú puedes, cuando no estás en los zapatos del que está corriendo la maratón. Es fácil decirlo cuando no se está en los zapatos del corredor, pero Dios es quien está en ambos lados de nuestra calle, de esa calle por la que vamos corriendo la maratón tú y yo. Él está a ambos lados diciéndonos, levanta las manos, fortalece las rodillas, no te salgas de la carrera. Él es quien nos está gritando y dando ánimo para que continuemos. El autor de los Hebreos afirma que Dios quiere que usemos su disciplina para curar nuestras cojeras. ¿Qué son nuestras cojeras? Pues son aquellas cosas, dificultades que todavía tenemos que mejorar, ¿cierto? Esas partes de nuestro cuerpo espiritual que son débiles, necesitadas, frágiles, inmaduras, que necesitamos fortalecer. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros usemos este dolor, esta herida, esta situación tan difícil que nos ha hecho daño. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos, para que avancemos un poco más en nuestra madurez espiritual, en nuestra santificación. Dios usa el dolor y la disciplina para sanar aquello que está
descoyuntado en nosotros, como dice el pasaje, aquella pierna que está descoyuntada, aquello que no funciona bien. Dios usa el dolor y la disciplina para sanarlo, para corregirlo. Hay un proceso positivo que se produce a través de la disciplina. Dios quiere que en el medio de todo nos esforcemos para vivir en paz con todos los que nos rodean, incluyendo aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han causado dolor. Y ustedes me estarán diciendo y pensando, sí, pero es que tú no tienes que lidiar con un esposo como el mío tal vez, o con una persona, o con un jefe, o con una persona con la que yo tengo que lidiar. Créanme que yo sí tengo que lidiar con personas difíciles, que me ha tocado cosas bien difíciles en la vida, que he vivido, pero que gracias a Dios hasta ahora no me han convertido en una persona amargada. Se lo agradezco a Él, porque sé que en mis fuerzas no podría. Estaría amargada con tantas cosas, daños, ofensas, situaciones difíciles que he tenido que vivir en la vida y que soportar. Pero por la gracia de Dios, no estoy amargada hoy día. Y cada vez que la raíz de amargura trata de asomar su cabecita por ahí, pues hay que acudir al Señor. Señor, te necesito. Necesito que me ayudes a sacar esta raicita que quiere crecer ahí de amargura. Esfuérzate, esfuérzate en alcanzar la paz con todo el mundo. La paz con todo el mundo no se alcanza sin esfuerzo, mi querida hermana. Y bastante esfuerzo, déjame decirte. Tú no eres responsable de cómo el ofensor se relaciona contigo, pero sí eres responsable de cómo tú te relacionas con el ofensor. Puede ser que el ofensor, aquella persona que te ha ofendido, siga siendo de la manera diabólica que ha sido hasta el momento, pero no estamos llamadas a contestar de la misma manera. El Señor nos dice, pon la otra mejilla. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, porque es importante que sepamos que sí, el Señor nos llama a que nos esforcemos a vivir en paz con todo el mundo. Pero hay otras partes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de personas, casos específicos que producen división en la iglesia, por ejemplo, que tratan de dividir la iglesia de Dios. A esas personas, cuidado con ellas. Hasta el apóstol Pablo nos dice, apártate de ellas. Entonces, cuando estoy hablando de perdonar al ofensor, sí, perdónalo, porque estás liberándote tú de esa prisión. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es volver a tener comunión con el ofensor. ¿Ok? Sí, en todo lo posible, como dije anteriormente, Dios quiere que vivamos en medio de todo, nos esforcemos para vivir en paz con todos los que nos rodean, incluyendo los que nos han causado dolor. Y nos vamos a esforzar por vivir en paz. Pero si ha sido una situación, si la ofensa ha sido que involucra algún abuso sexual o abuso físico o de alguna manera emocional, un tipo de abuso y ese ofensor tiende o quiere seguir ofendiéndote, entonces apártate, porque ya eso no es de Dios. Nosotros vamos a perdonar al ofensor, pero siempre y cuando nuestra vida no esté en peligro, ¿cierto? Porque hay casos, incluyendo aquellos que tienen que ser llevados a ámbitos legales, que tenemos que necesitar poner límites, límites saludables. Eso no significa que no hemos perdonado al ofensor, pero sí tenemos que mantener límites por nuestra salud mental, física, emocional, porque el Señor no quiere tampoco eso para nosotras, ¿ok? Así que en esos casos específicos, si necesitas ayuda, si no sabes qué hacer,
Acude a tu pastor, acude a un hermano maduro espiritualmente. Yo sé que Dios me llama a estar en paz con todos, pero en este caso específico donde mi vida puede correr peligro, ya sea física, emocional, Dios no te va a obligar a que tú estés en comunión con ese ofensor, ¿ok? Sí lo vas a perdonar como hija de Dios, pero no vas a estar en comunión con esa persona por tu bienestar físico y emocional. ¿Sí me entiendes? Espero que hayan entendido lo que quiero decir con esto. Depende del caso, de la ofensa, de lo que se trate, ¿ok? Y lucha siempre por alcanzar la paz con todo el mundo y deshazte de la amargura. Esa es la meta, el no dejar que la amargura cobre fuerza en nuestro corazón. Piensa cuando has sido ofendida que esa persona es un instrumento en las manos de Dios. Tal vez esa persona ha sido usada por Dios. Deja que Dios, para mejorar tu vida, para cambiar algo que tienes que cambiar, deja que Dios haga y deshaga en tu vida y confía en que Dios va a obrar en la vida del ofensor también. ¿Ok? Confía en eso. Lucha no solo por paz, sino por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, creo que el autor está diciendo, responde al dolor con santidad. ¿Por qué? Porque a través del dolor vas a ver y vas a experimentar a Dios como quizás no lo hubieses podido hacer de otra manera. Tal vez si todo te va bien en la vida, si no hay una cosa que te hiera, que te produzca dolor, tal vez no te vas a acercar a Dios. O tal vez no vas a experimentar a Dios si no hubieses podido pasar por ese problema. Persigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No puedes ser santa sin dolor. En el proceso de santificación, en el que vivimos, en el que estamos, no puedes ver a Dios sin esa santidad. Por lo que si quieres ver al Señor de cerca en tu vida, no es que lo vayas a ver en el cielo, porque si eres salva lo vas a ver en el cielo, pero en este periodo de santidad su propósito es ¿cuál? Amoldarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras más avanzamos, ¿cuál es la maravilla de esto? En esa santidad es que vamos a tener una relación más estrecha con nuestro Señor, más cercana. De eso se trata. Si quieres ver al Señor de cerca en tu vida, si quieres tener una relación íntima con Él, tienes que estar dispuesta a someterte al dolor, a resistir al dolor y a pasar el dolor. Amén. De manera que, ¿cuál es la cura para la amargura? Te pregunto. Es recibir y apropiarte de la gracia de Dios para poder lidiar con tu situación, para que puedas responder a esa persona difícil. Esa es la clave, mis hermanas. ¿Cuál es la cura para la amargura? Se las dije. Es apropiarte, recibe la gracia de Dios. Es el poder con el único que tú vas a poder lidiar con ese dolor, con esa ofensa, con esa situación, para que tú puedas responder a esa persona difícil. Bástate con mi gracia, dijo el Señor. Aprende a ver la mano de Dios en tus circunstancias, sus propósitos, su diseño, y recibe la prueba como un regalo de Dios provisto para tu propio bien, para tu santificación. Dios te quiere conformar a la imagen de Cristo, mi hermana, y Él va a usar esa circunstancia para hacerlo, siempre y cuando no produzca en ti amargura. No dejes que la amargura inunde tu corazón. A medida que se vayan dando las cosas, clama a Dios, como hemos estado aprendiendo a través de toda esta serie, de este estudio. Clama por su gracia. Dile, Señor, no puedo manejar a esta persona. No puedo manejar esta circunstancia. No puedo manejar este dolor. Te necesito.
Necesito de tu gracia, Señor. Y aprendimos cuando hablamos de la gracia, que su gracia es tan abundante y que Él se la da a todo aquel que se la pida, y más a sus hijos. Así que si estás en una situación así, solo clama a Él por su gracia, una y otra vez y otra vez y otra vez hasta el cansancio. Dios va a enviarte su gracia a toda prisa, a la escena de tu necesidad, ahí justo donde tú la necesitas, Él te la va a mandar. Así verás más allá de las circunstancias. Vas a ver el resultado final que Dios quiere cuando atravieses esa situación dolorosa. Ayudada por la gracia de Dios, vas a ver al otro lado el resultado que Dios quería para tu vida a través de esa situación dolorosa. ¿Qué es esto? Él te está santificando. Es justamente eso lo que se trata la santificación. Él te está moldeando a la imagen de Jesús, quien aprendió obediencia a través de todo lo que tuvo que soportar. Hebreos 5:8 nos dice, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendamos de él, de su ejemplo. Si ves el resultado final, esto es la santidad. Es el logro, es el fruto apacible que vamos a obtener, la semejanza a Cristo, la gloria misma de Dios en tu vida. ¿Acaso no estarías dispuesta a soportar en lugar de elegir amargarte? Piensa siempre cuando la amargura trate de inundar tu mente y tu corazón. ¿Qué sería mejor? ¿Clamar al Señor por su gracia para soportar esa situación o amargarte? Es realmente tu decisión. Si terminas amargada, incómoda, resentida, o si terminas siendo santificada a la imagen de Cristo, porque has recibido esas circunstancias de la mano de Dios como un regalo de Dios y decides recibir la gracia de Dios en vez de ser amargada. Amén. Espero que así sea para cada una de nosotras esta noche, mis queridas hermanas. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Y si ha sido así, por favor, compártanlo. Y si tienen alguna pregunta, pues déjenmela saber a través de mensajes. Yo estaré gustosa de ayudarles en todo lo que pueda. Y mañana, para mis hermanas de la IBE locales, las que nos reunimos en persona, mañana continuamos con la segunda parte de el perdón, liberando a nuestros cautivos, porque no queremos ser mujeres amargadas. Amén. Así que las espero mañana a las 10 de la mañana en la IBE para continuar con este estudio tan lindo, tan importante. El Señor me las bendiga a todas. Muy buenas noches. Amén. Bye.